En más de una ocasión, y recientemente lo han hecho de nuevo, y esta es la razón por la cual abordo este tema, me han preguntado cuál es la responsabilidad de un padre biológico respecto de sus hijos naturales. ¿A qué me refiero? Aquellos varones que están, especialmente varones, pero digamos algo similar se aplica a las mujeres, aunque las mujeres son las que suelen conservar a los hijos, pero ¿cuál es la responsabilidad de los padres respecto de hijos que han engendrado fuera del matrimonio? Nosotros sabemos que esta no es una situación ideal y no es la situación que debería caracterizar a un católico, pero hay muchos que han tenido hijos antes de contraer matrimonio o algún hijo y luego han pasado por una fase de conversión en su propia vida y se han casado y luego han tenido una familia e hijos crecidos en el seno de una familia bien constituida. Pero por distintos motivos, por fallas humanas, por falta de una vida católica que después se adquirió en algún proceso, por razones distintas, existen situaciones en las cuales un padre tiene un hijo natural y muchos me han preguntado, dado que el padre ya tiene una familia constituida con hijos en el contexto del matrimonio, ¿cuál es la responsabilidad que tiene que tener frente a esos hijos, especialmente cuando la responsabilidad frente a esos hijos puede crear tensión o con la esposa o con los hijos de la familia ya constituida? Miren, hermanos, la respuesta la dio el entonces cardenal Bergoglio cuando el libro entrevista que escribió junto con el rabino Abraham Skorka le hicieron esta misma pregunta respecto de un sacerdote. ¿Qué cosa pasa si un sacerdote, qué cosa pasa si un sacerdote falta a sus votos y tiene un hijo? Él, como arzobispo de Buenos Aires, contestó: yo a esos sacerdotes que han tenido ese desliz y que han terminado teniendo un hijo, procedo a suspenderlos de la función sacerdotal para que se dediquen al hijo. Es decir, el sacerdote se puede haber arrepentido y estar muy triste y compungido y haberse confesado, y nuestra iglesia es una iglesia de publicanos y de pecadores, y nuestra iglesia es una iglesia que, porque es de publicanos y pecadores, nos ofrece el sacramento de la confesión y nos ofrece ese sacramento que absuelve de todos los pecados con la potestad que tiene la iglesia de desatar todo lo que desata, y puede perfectamente perdonar absoluta y completa y plenamente a ese sacerdote. Pero hay una cosa que no cambia, que el perdón absoluto y la posibilidad de comenzar una vida nueva en la gracia y en la misericordia de Dios, hay una cosa que no cambia. Hay ahora un ser humano del cual él es responsable. Y el cardenal Bergoglio, y esto lo ha reiterado como papa, o sea que es algo que el papa enseña, le corresponde al padre hacerse responsable de cualquier hijo que haya engendrado. Porque por más que haya sido un desliz en el que no se pensó en las consecuencias, o que no tenía idea de las consecuencias, o que ni siquiera tenía intención de que hubieran consecuencias, las consecuencias son reales. Las consecuencias posibles del acto sexual es el embarazo, y la consecuencia del embarazo es un hijo, y ese hijo es un ser humano dotado de alma, cuerpo y espíritu, de plena y absoluta dignidad, a la cual no se le puede negar el padre. Entonces la situación es compleja. La situación es una situación que requiere de la comprensión de los otros miembros de la familia. La situación requiere de la transparencia del padre para decir: yo tuve este desliz, tuve este problema, tuve esta falla, tuve esta falta, pero tengo que asumir una responsabilidad y mediante el diálogo establecer cuáles son las características de esa responsabilidad para que no exista la posibilidad de una recaída si es que se entra en contacto con la mujer que es la madre de estos hijos naturales. Pero la responsabilidad es total.
la responsabilidad de mantenerlos económicamente, la responsabilidad de que los hijos lo puedan llamar papá, o que no sea el señor tal, que lo puedan llamar papá, y que el papá trate al máximo posible de explicarles: eres mi hijo, yo te amo, asumo la responsabilidad, quiero que entiendas la particularidad de mi situación, y que le pida perdón al hijo natural y le dé cuanto puede darle y cuanto sea necesario. Obviamente, ¿esto tiene que hacerse a costa de la familia que ha formado? No. Pero la responsabilidad que tiene es una responsabilidad ante Dios, es una responsabilidad absoluta. No es una responsabilidad solamente ante la ley si es que hubo el reconocimiento del hijo, hubo el reconocimiento legal o hubo prueba de paternidad. Esas son cosas forzadas por la ley humana. La responsabilidad es una responsabilidad ante Dios. Esa persona engendrada con mi semilla es un hijo mío. Esa persona engendrada con la semilla de un varón es hijo de ese varón y tiene que ser reconocido como hijo. No importa cuáles han sido las circunstancias, cuán frívolas, cuán tontas, cuán casuales fueron esas relaciones, desde el momento en que hay una nueva persona, un nuevo ser humano, hay todo un universo de dignidad que tiene que ser tratado y que tiene que ser protegido y que tiene que ser alentado. Yo conozco varios de estos casos de personas que primero no vivían la fe, cometieron varios errores de muy jóvenes, terminaron siendo padres, luego cambiaron de vida, maduraron, conocieron a una mujer, se casaron, tuvieron hijos con esa mujer, formaron una familia, es su esposa, su legítima esposa, él es legítimo esposo, los hijos son producto de esta relación de amor, no de un encuentro casual. Y obviamente resulta difícil ver la manera de incorporar a estos hijos al concepto de familia. Y se tiene que hacer lo que se puede. Pero los hijos del matrimonio sano, la esposa, la legítima esposa, tienen que ser especialmente comprensivos. Y es bueno dialogar transparentemente y decir: mira, esto es todo lo que se puede hacer, pero ver todo lo que se puede hacer. Una vez más, sin caer en la tentación, sin acercarse, sin restablecer puentes con una persona con la que se tuvo relaciones sexuales y se podría caer nuevamente. Pero el hijo es otra historia, no tiene nada que ver y no tiene por qué pagar las consecuencias del error, de la falla. Ese hijo tiene todo el derecho de llamar a un padre padre, y el padre tiene el deber ante Dios de reconocer ese hijo. Al punto que, como el cardenal Bergoglio explicaba, si un sacerdote tiene un hijo, ese sacerdote debería asumir la responsabilidad hasta el punto de dejar el sacerdocio, de dejar el ejercicio sacerdotal. Y si es que el sacerdote tiene las agallas y tiene el valor y tiene la decencia y tiene la integridad de decir: cometí este error, tengo esta responsabilidad, la Iglesia rápidamente lo va a dejar ir. Y hay ejemplos recientes de esto. Ejemplos además relativamente conocidos, porque se trataba de un sacerdote bastante conocido. Pero si es que esto se hace con un sacerdote, es decir, sabiendo que tenemos poco clero, sabiendo que necesitamos de los sacerdotes, sabemos que los sacerdotes son pocos, sabiendo que vamos a perder a alguien que nos dota de los sacramentos que nos salvan. Tal es la responsabilidad de un hombre, sacerdote, soltero o lo que sea. Tal es la responsabilidad frente a un hijo engendrado, que en el caso del sacerdote se está dispuesto a perderlo como sacerdote para que cumpla con esa responsabilidad natural adquirida ante Dios. Porque la familia y los hijos engendrados son una responsabilidad que se remonta a la creación del mundo, y en consecuencia es una responsabilidad incluso anterior a la existencia de la Iglesia, porque la Iglesia la fundó Jesucristo, pero la familia la creó Dios desde el inicio de la creación. Entonces,
Es importante, hermanos, que comprendamos que las dificultades, tensiones que se pueden suscitar al interior de la familia tienen que verse enfrentadas, resueltas con caridad, con diálogo, con múltiples conversaciones, con encontrar fórmulas que sean apacibles, que sean aceptables para todos, pero dentro de un marco muy claro. El padre es responsable del hijo que ha engendrado, donde sea que lo haya engendrado, con quien sea con que lo haya engendrado, es responsable del hijo. Y obviamente hay circunstancias en que la madre no quiere, odia al padre, no quiere tenerlo cerca de su vida. En esas circunstancias, obviamente el padre puede hacer todo lo que puede hacer y muchas veces no será suficiente. Pero no importa. Lo importante es que en la conciencia del padre quede claro que todo lo que se puede hacer por ese niño, por ese hijo, por esa hija, y a veces en plural, más de uno, se tiene que hacer. Y es responsabilidad del padre hacerlo. Y es responsabilidad del padre asumirlo. Uno no puede decir, ya tengo una familia constituida, esta familia la constituí basándola en Dios, en la roca firme del matrimonio sacramental, en la vida cristiana, es mi nueva vida, lo anterior fue parte de mi vida de pecado, de pasado, un tropiezo. Nada de eso cambia el hecho de que ante Dios esa persona es tu hijo y ante Dios esa persona va a llevar el apellido tuyo y ante Dios tú vas a tener que dar cuenta de ese hijo que has tenido porque tú lo engendraste, no importa las circunstancias. Entonces, que quede claro, hermanos, que la ley natural, más allá de lo que dice la ley positiva, la ley específica de los estados, es una ley que nos obliga de una manera tremenda y a la cual tenemos que honrar de todo corazón y con toda fortaleza y con toda firmeza y con toda decisión, porque vamos a tener que dar cuenta ante Dios. Que tengas un buen día.